Y entonces dejamos de ser llenos del Espíritu y ya empezamos a querer trabajar en nuestras propias fuerzas, como dice la Escritura, en nuestra carne o nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces tenemos que volver al Señor, confesarle lo que motivó que el Espíritu Santo se... No nada más decir, perdóname Señor, no, sino decirle específicamente qué fue lo que bajó a Cristo del trono de nuestra vida o contristó al Espíritu Santo y volver otra vez. Y eso es lo que el doctor Bright nos ha enseñado y nos dejó como herencia la respiración espiritual, ¿verdad? La confesión, exhalar el pecado, exhalar lo negativo y luego la inhalación, el llenarnos del Señor, llenarnos del Espíritu. La labor que hacíamos con los muchachos para ayudarles a crecer en la vida cristiana era de darles materiales con temas específicos sobre la vida cristiana, acerca de la seguridad de que Jesucristo habitaba en sus corazones y que con Él tenían el perdón de sus pecados y también la vida eterna. Y otro de los aspectos era ayudarles a saber orar, de que ya tenían el privilegio de orar a Dios, pero ahora sí no como lo hacemos en el pueblo común y corriente de rezar el Padre Nuestro, sino orar el Padre Nuestro como Jesús lo enseñó, que es un diálogo entre Él y el cristiano y en donde podemos hablar con Él de las cosas que nos están pasando y de las necesidades que tenemos y de los problemas que necesitamos resolver. El otro aspecto es de adentrarse más en el conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, de que conozcan la Biblia como lo que es. Le llamamos el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que quiere decir la herencia que Dios nos ha dado a través de su palabra, que es la que nos ayuda a crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor. Entonces ayudarles a hacer una disciplina de leerla, de meditarla y de aplicarla a su propia vida. Y otro de los aspectos es de ayudarles a adquirir confianza y compartir con otras personas lo que está pasando en sus vidas, que es un privilegio de no solamente recibir la bendición de Dios, sino la de bendecir a otras personas con el descubrimiento que hemos hecho como cristianos. Entonces, la idea es de reunirse con uno o dos y estarles dando la capacitación y ver si la están entendiendo, si tienen preguntas y entonces buscar relacionarlos a ellos con otros cristianos. Es decir, que no sea un crecimiento individual solamente, sino que sea un crecimiento en grupo. Y ya como grupo, capacitarlos para compartir esto con otras personas. Y entonces darles algunos libros a leer sobre misioneros o la vida de otros cristianos, de cómo han crecido y se han desarrollado en su vida y en el propósito que Dios tiene para cada uno. En relación con el uso de los materiales, la cruzada se esforzaba mucho en que fueran materiales bíblicos, que no fueran aspectos doctrinales de alguna de las ramas
del cristianismo, sino que fuera lo que la Biblia nos está enseñando para nuestro crecimiento y madurez espiritual. Y la cruzada se esforzó mucho en eso, y entonces editó los 10 grados básicos del desarrollo cristiano, en donde habla acerca de la seguridad de la salvación, de la seguridad de la presencia de Cristo en la vida del cristiano, la necesidad de su crecimiento y cómo alimentarse de la palabra, la relación con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu y la permanencia de vivir en la vida controlados o dirigidos por el Espíritu. También había uno de los materiales sobre la obediencia cristiana, también sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea que era un curso completo que podía ayudarles en su crecimiento, y entonces abarcaba varios de los libros del Nuevo Testamento y también del Antiguo, porque había un folleto que tenía que ver con el Antiguo Testamento. Y algo muy interesante en cuanto a eso de los libritos de los 10 grados básicos, cuando yo estuve en Hermosillo, conocí a un joven que en Cananea, Sonora, un maestro. Y este maestro sabía que yo era de la cruzada, y él estaba relacionado con la cruzada en los Estados Unidos. Y había visto ya los 10 grados básicos, pero en inglés. Y entonces cuando yo lo conocí a él, y platicando acerca del ministerio de la cruzada y cómo evangelizábamos y ayudábamos a la gente, le dije que ya los estábamos haciendo acá en México. Dice, ¿cómo? Dice, si yo los estoy traduciendo del inglés al español. Y fue cuando él se animó para aprovechar unas vacaciones como maestro allá en Tijuana, aunque él era originario de Cananea, pero ahí me invitaron a predicar en esa iglesia, ahí lo conocí, entramos en amistad y se interesó mucho y dijo, quiero conocer a la cruzada. Y entonces vino a Cuernavaca, y ahí el Señor lo capturó y renunció a su trabajo para quedarse a trabajar especialmente en el manual de los 10 grados básicos. O sea, teníamos los cuadernos, pero no teníamos el manual de los 10 grados básicos, y él estuvo trabajando en eso, en la corrección, la traducción y todo. Y además, pues hacía la labor de evangelización. Salíamos a evangelizar a la universidad, ya fuera allá en Cuernavaca o en México. Y estuvo participando un tiempo en el ministerio de la cruzada. Sí, es entusiasmante la vida cristiana y ayudar a otros en su crecimiento. En Ciudad Guzmán, Jalisco, que fue mi primera asignación, tuve la experiencia de un joven al que me recomendaron que lo entrevistara. Yo visité la iglesia bautista de ahí de Ciudad Guzmán, y el hijo del pastor me dijo, tengo un amigo que se interesa en las cosas espirituales. Dice, ya le he compartido algo, dice, pero tú ve a visitarlo, búscalo. Y ya me dio el nombre. Se llamaba, porque ya partió con el Señor, Alejandro Mota. Y anduve buscando al famoso Alejandro Mota y no lo encontraba. Lo fui a visitar a su casa, y lo fui a visitar a la peluquería donde trabajaba su papá, y no nos encontrábamos. Y lo que pasó fue que empecé a hacer amistad con la mamá y las hermanas de él, de Alejandro. Y porque les dio la curiosidad para qué lo andaba buscando, qué quería. Y entonces ya les empecé a hablar acerca de que
estaba ayudando, que estábamos buscando ayudar a los estudiantes a conocer a Dios y caminar con Él y todo. Y les empecé a hablar a ellas de la Biblia y todo, y no encontraba a Alejandro. Hasta que por fin en una tarde llegó y me dijo, oye, pues me han dicho en mi casa y me ha dicho mi amigo que me andas buscando, ¿de qué se trata? Y entonces ya le compartí lo de la encuesta y le compartí el mensaje del Evangelio. Y entonces él me dijo que él tenía la inclinación para buscar a Dios y que quería crecer en él. Entonces nos empezamos ya a reunir, a compartir y ya más la palabra del Señor y también con su familia. Y entonces a veces me pasaba horas ahí hablando acerca del Señor y tuvieron un conflicto porque las muchachas eran muy amigas de las monjas de ahí de la comunidad y del padrecito de ahí de la iglesia. Y entonces empezaron a tener conflictos de lo que yo les estaba compartiendo de la Biblia y lo que habían aprendido de la iglesia. Y uno de los puntos así muy esenciales fue que si Jesucristo tuvo hermanos. Y entonces dije, bueno, yo no les voy a contestar. A ver, ellas tenían ya su Biblia y entonces ya empezaron a examinar la escritura por ellas mismas y empezaron a descubrir cosas que ellas no habían visto. Y hubo la oportunidad de... Eso pasó cuando estuve en Ciudad Guzmán, pero luego me cambiaron a Hermosillo, dejé de verlos, estuve un año allá, regresé a Guadalajara y me los encontré a ellos, se cambiaron de Ciudad Guzmán a Guadalajara y los empecé otra vez a visitar y siguieron creciendo en la fe. Y lo curioso es que cuando mi asignación cambió a Monterrey, ellos también se movieron como familia a Monterrey y seguimos la relación. Y claro, el tema principal era la palabra de Dios y la relación personal con Jesucristo. Y llegó al punto en que con el que tenía yo más relación era con Alejandro, que él se graduó en la universidad y todo, siguió creciendo en Cristo y se hizo socio. Y hubo mucha amistad, conoció a mi esposa, conoció a mis hijos y como se dedicaba a la joyería y todo, le regaló a mi esposa unos aretes y un anillo y todo por el cariño que tenía con la familia y asistía a las reuniones que teníamos con socios de ministerio. Y cuando su mamá estuvo muy malita, me llamó y me dijo, tenemos a mamá en el hospital. ¿Quieres venir a saludarnos, a apoyarnos como familia? Y fuimos al hospital y estaba toda la familia, las hermanas y los hermanos. Y me concedió, dice, ¿puedes ir a hablar con mi mamá? Dice, porque la tienen hospitalizada y está en tratamiento, pero en terapia intensiva. Dice, yo no sé si nos escucha y todo. Yo sé, dice, él me decía que la gente a veces no responde, pero sí oye. Entonces, por favor, sube y platícale de lo que le platicabas cuando nos visitabas en la casa. Ahora les estoy hablando de una relación de años, de cuando los empecé a conocer hasta el final de la vida de ella.